tardes a todos. Este es el programa número 410, correspondiente al día 21 de octubre del 2021, correspondiente a la agencia de noticias Caliyuga, que es la agencia de noticias del Centro Boliviano de América. Me acompaña, como siempre, el amigo Juan Manuel Garazalde, quien les habla es Marcos Guío. Y bueno, tratando los temas relativos a esta etapa terminal en la cual nosotros estamos viviendo, la etapa de la era del paria, en donde, tomando como modelo las antiguas tradiciones orientales y occidentales, estamos en la edad del hierro, en su fase más sombría, la fase en la cual, como hemos dicho en otras oportunidades, gobierna el paria, no gobiernan las castas. Las castas han desaparecido, está el paria. El mundo se dirige de una manera casi espontánea hacia su destrucción. Y lo vemos en cosas pero que tendrían que llamar poderosamente la atención y que en cambio suscitan reacciones inversas. Y bueno, el tema de la pandemia, en el cual nosotros hemos estado hablando durante muchísimos programas, o sea, hasta hemos aburrido a la gente porque hace como más de un año que estamos hablando de esto, pero para nosotros es un signo sintomático de la descomposición, porque es una demostración clara cómo el paria, justamente el hombre moderno o posmoderno, explicamos en el programa anterior la diferencia que hay entre modernidad y posmodernidad, pero no está mal repetirla. El moderno es aquel que ha suplantado el fin metafísico o espiritual o trascendente por el fin inmanente, por el paraíso en la tierra, pero en un más allá de esta vida que estamos viviendo ahora, por la cual los hombres serían casi como mediaciones, instrumentos, los que están aquí y ahora, para un futuro mejor porvenir. O sea, las generaciones futuras serían, de acuerdo a la concepción moderna, aquellas que disfrutarían de ese mundo ideal, de ese paraíso en la tierra que prometen las grandes ideologías. Bueno, la posmodernidad, que es la era del la filosofía de la era del paria, en donde las castas han desaparecido, porque explicamos, son 4 las castas, la revolución burguesa inaugurada por la Revolución Francesa fue la revolución de la cuarta casta, de la tercera casta. Antes de eso había venido la revolución política, cuando el rey se insubordina en contra del poder espiritual, el absolutismo monárquico. Viene luego el liberalismo de la Revolución Francesa, viene luego la Revolución Comunista, que es la cuarta casta, la Revolución Proletaria, y ahora estamos en la época donde no hay más castas, en donde el hombre trata de vivir el aquí y ahora de la mejor manera posible, en donde se ha decretado de una manera simbólica y hasta diría casi religiosa la muerte de las ideologías. Ya las ideologías, que serían en última instancia esa meta que va más allá de esta vida que vivimos ahora, han desaparecido. Ya no interesa más el paraíso comunista, el paraíso democrático, ya los paraísos futuros han desaparecido. Incluso los posmodernos dicen, la revolución moderna, la modernidad que nos precedió, destruyó la teología, pero ahora nosotros tenemos que destruir la metafísica. Claro, metafísica para ellos, ¿qué significa? Algo que está más allá del aquí y ahora. Eso es la metafísica para ellos. O sea, la metafísica no es el sinónimo de lo trascendente, de lo que está más allá de lo físico propiamente, sino sería lo que está más allá del presente actual. Eso sería para ellos metafísica. Bueno, opuesto a esto desde ya es la concepción tradicional, que considera que la vida es nada más que un tránsito para obtener una dimensión superior, que es la eternidad propiamente. O sea, lo que es más que vida. O sea, que estamos aquí no por una casualidad, no por un abrazo nocturno, sino que hemos decidido venir aquí. Nadie nos lanzó en contra de nuestra voluntad, no somos el producto de un Big Bang remoto,
es lo opuesto exacto al existencialismo, que es el precedente de la posmodernidad. El hombre ha decidido estar acá y la vida es una prueba. E incluso hasta podríamos decir que el hecho de estar viviendo en esta fase final, que ya vamos a ver qué características tiene, es de alguna manera algo que, porque nos hemos querido poner una medida difícil. Claro, es mucho más fácil vivir en un tiempo en donde existen las castas, existe el orden social, existen pistas existenciales para alcanzar el más allá, y vivir en cambio en una época en donde no hay absolutamente nada, es el desierto. Hasta la naturaleza, de alguna manera, con estas pandemias y estas destrucciones climáticas, nos está dando señales de esta tremenda destrucción. Porque fíjense, la pandemia, ya que estamos, ¿no? La pandemia no ha desaparecido de ninguna manera, a pesar de todo lo que se está diciendo, al contrario, yo creo que es peor. Pero ¿saben en dónde está lo peor? En que no se ha tomado conciencia clara de la dimensión del problema. Indudablemente, como lo hemos dicho tantas veces, pero nunca está mal repetirlo porque somos los únicos que lo decimos, desgraciadamente, porque hemos resaltado varias veces que la pseudo derecha, que es en última instancia un resabio de la modernidad, o sea, esto que se llama derecha, pienso no necesariamente pienso en Milei, sino pienso en los ideólogos que pueden existir en Europa. Esta pseudo derecha es la que está en estos momentos detrás de todos los movimientos antivacunas que hay en Europa, que acá afortunadamente en la Argentina han tenido muy escasa importancia. Porque claro, este movimiento antivacuna se basa en esa consigna moderna, ¿no?, de que en última instancia no existe ningún tipo de peligro de que se destruya la naturaleza, no existe, hay un Dios que vela por todos nosotros, eso lo dice el liberalismo, nada peligra, que en realidad lo que ellos califican como pandemia y concatenado esto el cambio climático, sería simplemente una maniobra, una medida que han tomado algunos para ejercer un control más pleno de la realidad. Es grave este asunto porque pareciera ser que la pandemia fue desencadenada a propósito, que en realidad no existe. Es todo un mito que se ha lanzado para controlar a la gente. Esa es la idea, ¿no? La idea estúpida y ridícula que existe detrás de esta pseudo derecha es que está todo en perfecta disposición, está todo en perfecta normalidad y lo único que existe es ciertas personas que quieren quedarse con el control de la humanidad, que serían, bueno, este señor Soros, este Gates, en fin, todos estos fetiches, estos genios malignos que se utilizan para generar esta idea, que en última instancia el mundo no corre peligro, no hay ningún peligro, o sea, las cosas marchan normalmente, o sea, si no existieran estos sujetos, todo sería magnífico y maravilloso. Por eso esta derecha es en última instancia un resabio de la modernidad. Fíjense cómo en estos momentos, frente a esta pandemia que está arreciando, no se toman las medidas necesarias, ¿no?, que serían la vacunación de la humanidad en su conjunto. Nada de todo esto se está tomando. O sea, el continente africano tiene menos del 4% de su población vacunada. Y esto genera cepas nuevas. Y si a eso le sumamos estos gobernantes delincuentes y criminales que han estado constantemente, como el caso de Bolsonaro, que han estado negando la existencia de la pandemia, bueno, esto se va a desarrollar cada vez peor. Hay una nueva cepa ahora, parece ser, que en Gran Bretaña han anunciado, porque Gran Bretaña vacunó a todos, ¿no? Y de repente están aumentando los casos. Entonces los antivacunas empiezan ahí, bien que la vacuna no sirve.
claro, la vacuna sirve si se vacuna a todos, porque esto, lo que tiene el coronavirus, a diferencia de otros virus, y pienso yo que cada vez va a ser peor esto, o sea, los virus mutan, pero el coronavirus muta más rápido. Esa es la peculiaridad que tiene. Entonces genera cepas nuevas. Entonces, por más que se vacune a toda la población, si no se vacuna al resto de la humanidad, se van a generar cepas nuevas. Y ahora hay una nueva que apareció en Gran Bretaña que es peor que la Delta, la XY12, algo así se llama, ¿no? Bueno, Gran Bretaña dentro de poco, yo lo doy como un anticipo, y va a tener que resolver el cierre total, por más que el señor Johnson se resista a hacerlo, por más que se resista a hacerlo. Pero ¿cuál ha sido el problema? Justamente que se ha abierto todo. Lo mismo que pasa acá en la Argentina, pero en la Argentina lo grave es que esto sucede por razones estrictamente electorales, ¿no? Son las razones electorales las que han llevado a las personas a abrir absolutamente todos los estadios de fútbol. Hoy en día se puede circular abiertamente en la República Argentina, pero lo que de ningún modo se hace saber y se dice que esto se está preparando el desarrollo de la nueva cepa, de la Delta, o de esta nueva que existe. Sí, querías decir algo. Pobre Garayalde me escucha nada más y no dice nada, yo no lo dejo hablar. Adelante. No, yo soy un poquito, en ese aspecto estoy un poquito más radical. Más radical que eso es un poco difícil, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo es eso? Bueno, para mí el principal problema por el cual ha retornado todo este tema del COVID justamente es porque no se acepta la nueva normalidad, que en un comienzo se hablaba que venía una nueva normalidad. Y precisamente se han confiado tanto en las vacunas que obviamente tiene una duración determinada, se está hablando de 6 meses, en el mejor de los casos. Entonces como que hay una confianza en que las vacunas nos van a devolver a la normalidad. Y eso, desde lo que hemos postulado del inicio de la pandemia, de que esta es una oportunidad para cambiar, exacto, para realmente ver el mundo cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos destruido, la posibilidad de cambiar el sistema económico, la posibilidad de cambiar las condiciones de trabajo de distintas personas en el mundo, no se ha aprovechado. Y la vacuna es como que vienen a darnos el salvataje para volver a la normalidad. Exacto. Y por eso que en Inglaterra e Israel, que son los casos en los cuales se vacunó muchísimo, pero volvieron a la normalidad. O sea, se sacaron el barbijo, empezaron a ir a las canchas de fútbol, abrieron los negocios de rock, de baile, los shopping, todo querían volver a la normalidad, sin el barbijo, sin nada, como que nada pasó, como que toda la gente que murió, ya está, murieron, listo, sigamos la vida como siempre. Y ahí está el problema. La vacuna les dio confianza a esta gente. Bueno, pero y ahora están pagando las consecuencias. Claro. Porque la vacuna no es perfecta. No, la vacuna es como cualquier otra. Exacto. O sea, uno debe tener un cuidado. No es perfecta. O sea, acá no se acepta la nueva normalidad. Ese es el tema. Exacto. Y la nueva normalidad exige cambios verdaderos y profundos, claro, en la economía, en el trabajo, en la protección del medio ambiente. Exacto. Y nadie está tomando medidas en ese aspecto. Todos quieren volver a lo anterior. No, ninguna medida, porque el hombre moderno no quiere renunciar al confort, no quiere renunciar al consumo. Una sociedad como la que existía antes de la modernidad, la sociedad medieval, era una sociedad en donde el consumo era escaso, muy poco, o sea, se consumía para vivir. Por eso no era común que trabajaran todos en la familia. Generalmente el sostén de la familia era el padre. Ahora la necesidad pavorosa de consumir, porque se considera que el mundo es una fuente inagotable de materias primas, ha llevado al planeta a este estado de catástrofe ambiental. Y yo quiero mencionar aquí un informe de la ONU, que salió en el día de hoy, en donde dice claramente lo mismo que dijo Greta Thunberg y la reina Isabel. Fíjense,
esta niña de 16 años tiene más agallas y más visión de la realidad que un montón de adultos que consideran que el cambio climático, como este payaso de Pert, que dice que el cambio climático es el producto de un ciclo cósmico, porque anda todo fenómeno en el mundo, o sea, no existe la posibilidad de que se termine la historia de la humanidad y del planeta. No existe la posibilidad de una catástrofe universal, es imposible, o sea, él cree que la humanidad marcha por el buen camino, es el postulado moderno, que hay un Dios bueno que vela por el cosmos, que ha creado el mundo y el mundo sería prácticamente este paraíso terrenal que Dios controla a través de sus leyes, pero que nunca se va a terminar. Y que si hay ciclos, si hay cambios climáticos son cíclicos, pero para mejorar. Incluso hasta ha habido escritores que han llegado a decir que la contaminación del medio ambiente no solamente no perjudica al medio ambiente, o sea, la quema de combustible fósil no solamente no perjudica al clima, sino al contrario, ayuda a mejorarlo, porque nosotros seremos parte de ese ciclo benefactor que tiene la humanidad. Hasta esos dislates han llegado a decir. Por eso yo digo que esta niña tiene mucho más sentido común que todos estos líderes mundiales a los cuales ella les retrucó en un discurso que hizo en un congreso que se efectuó en la ciudad de París, en donde dijo que los líderes mundiales hablan, es puro bla bla, o sea, hablan mucho pero no hacen nada. Y la reina Isabel a los pocos días dijo exactamente lo mismo. Y hoy la ONU dice eso, que ningún país está dispuesto a disminuir el combustible fósil. Mire, yo quiero dar un ejemplo acá, porque no me lo quiero olvidar. Saltamos un poco de tema y nos referimos a lo que ha pasado acá en la Argentina con los mapuches, ¿no? Bueno, ustedes sabrán que están en la Patagonia, hay un movimiento mapuche, que son indígenas, en realidad son indios que han venido de Chile, de origen araucano, y mapuche quiere decir hombre de la tierra, y que reivindican ser los habitantes originarios de la tierra, y que han ocupado ciertas chacras, ciertas extensiones, porque ellos se consideran los habitantes originarios. Bueno, hasta ahí desde ya estamos en contra. Apareció en escena el otro día, defendiendo todo esto, o sea, contrastando con esta postura, un señor que yo en algún momento lo llegué a conocer, aunque vagamente, tengo un recuerdo muy lejano, porque cuando yo milité en el nacionalismo en la provincia de Río Negro, este señor Pichetto estaba en la localidad de Sierra Grande, junto con otro que se llama Sodero Nievas, y me acuerdo que estaba cercano bastante a los sectores peronistas, digamos así, de derecha, pero después yo vi que se volcó hacia el kirchnerismo, ¿no? Y fue un senador kirchnerista. Y ahora parece ser que cambió nuevamente, fue candidato a vicepresidente de Macri, y ha sacado una serie de notas y de comunicados repudiando esta actitud de los mapuches, y llega a decir específicamente, dice que han ocupado ciertos territorios de vaca muerta en la provincia de Neuquén y de esa manera impiden inversiones extranjeras. Bueno, ahí yo tengo que decir algo, ¿no? Desde ya que uno está en contra de estas actitudes violentas que asumen los mapuches, pero considerar que está mal la ocupación de esos territorios porque impiden que en Vaca Muerta, que es uno de los lugares al parecer más productivos desde el punto de vista del petróleo, porque parece que están las mejores reservas del planeta del petróleo, su presencia impediría una política extractivista en esa región. Eso quiere decir eso, los capitales extranjeros vendrían para sacar el petróleo. Bueno, me hace a mí cambiar y estar a favor de los mapuches, porque si los mapuches son la garantía para que no se extraiga petróleo de esa zona, que sabemos bien que si la temperatura ambiental
se incrementa más de 1,5 grados centígrados, bueno, van a desaparecer varios países, países que tengan menos de 5 metros con respecto a la superficie marítima, cuyas costas estén por encima de los 5 metros, van a quedar bajo el agua. Muchos países de Europa, muchos países de América, de África. Eso sí se sigue recalentando la Tierra. Entonces, yo pienso que las consignas nacionalistas y soberanistas desgajadas de esta lucha por la defensa del medio ambiente y en contra del cambio climático no tienen ningún sentido. Al contrario, o sea, si son los mapuches los que garantizan que en ese lugar no se va a extraer el petróleo, bueno, que se queden los mapuches. Yo no voy a estar, porque tengo que lamentar que los políticos argentinos estén en estos momentos planteándose el pago de la deuda externa del país sobre la base de la extracción del petróleo en Vaca Muerta. Y más todavía, por ejemplo, para terminar con este problema del clima, otra de las medidas que se sostienen es disminuir la cantidad de ganado vacuno, puesto que se sabe que el ganado vacuno produce también contaminación del medio ambiente, a partir de los gases que produce el ganado. Eso también produce un recalentamiento del medio ambiente. Y la Argentina se ha opuesto a la disminución de ese cupo. Se ha opuesto porque considera que el desarrollo de la industria ganadera es fundamental para su economía. ¿De qué nos sirve estar defendiendo la economía si se está destruyendo el planeta? O sea, hay que plantearse prioridades. Por eso el moderno no entiende estas cosas. El moderno solo piensa en función de la economía, solo piensa en función de la ganancia, solo piensa en función del bienestar. Entonces volvemos para atrás con el tema de las vacunas. Cuando vos decías, claro, las vacunas solas no sirven. Claro, no sirven si no se vacuna al resto de la humanidad. Si se deja sin vacunar a los países pobres. Los países pobres como el África, que no tienen medios para poder vacunar a la totalidad de su población, van a crear cepas nuevas que van a ser ineficaces las vacunas que se han dado en los países más desarrollados. Así de simple. Por eso, como yo decía, la HY12 es la nueva cepa peligrosa que tienen los ingleses luego de la Delta, y viene porque no se ha vacunado al resto de la humanidad. Liberar las patentes medicinales, claro, eso atenta contra los principios del capitalismo, la ley de la oferta y la demanda. Pero dense cuenta, señores, que el capitalismo no es la solución para el problema que tiene hoy en día el mundo. O sea, el mundo necesita una dirección centralizada que luche y bregue por la defensa del clima y la lucha en contra de las enfermedades, entre las cuales la principal es el COVID. Esto es la causa de la destrucción del medio ambiente. El COVID también es causa de destrucción del medio ambiente. Y esto es la causa de un mundo moderno y posmoderno, que ha incrementado los vicios y defectos de la modernidad, para el cual la economía es el destino. Entonces, en función de la economía, desde ya, seguir destruyendo. Es gravísima la situación, lo podemos decir con todas las letras, y cada día se va a hacer más grave. Y que el clima está cambiando para peor, bueno, basta mirar lo que sucede en otros países. Estaba viendo hoy lo que después vamos a hablar de Irak, de la zona del Tigris, que fue en una época uno de los ríos más torrentosos de la historia, una zona agrícola, hoy es un desierto eso. El África se calcula que ahora el cambio del clima va a derretir los hilos eternos de las cadenas montañosas, el Kilimanjaro y otros más. Y eso va a producir inundaciones, va a producir sequías y va a producir 118 millones de nuevos pobres que van a emigrar en su gran mayoría hacia otras zonas, entre ellas Europa.
Y esa es la causa principal de la inmigración. La causa principal de la inmigración no es que Europa es un país maravilloso y que atrae al mundo entero, porque nadie quiere irse del propio terruño. Es que se han destruido el planeta, se han destruido los países. Si no se los destruyó climáticamente, se destruyó su economía. En el caso de la Argentina, se destruyó su economía. Cuando acá vino el corralito, que fue causa de la destrucción del capital extranjero, con sus aliados nativos, sus Menem, sus de la Rúa y todo demás, bueno, se produjo una inundación de ciudadanos argentinos por todo el mundo, ¿no? Esa es la realidad. Así que, bueno, yo creo que evidentemente el problema del cambio climático es un problema gravísimo, concatenado con el problema de la pandemia, ¿no? Indudablemente. ¿Cuáles son los pronósticos que nosotros damos? Pienso que va a ser cada vez peor. Y lo digo, miren, sin ser dramático, ¿no? Pero es la realidad, es la realidad. Los que percibimos Estados Unidos vemos que cada día tiene más muertos y más contagiados. Por ahí tiene algún pico, baja un poco, pero después suben, y se concatenan todos estos factores, sí. Están entrando ahora en el peor momento de esta ola. Acá no entiendo cómo organizan el tema de cuándo empieza la ola o cuándo termina, pero para mí el inicio de la curva de la ola es el otoño-invierno. Y hoy estamos en el otoño-invierno de los Estados Unidos. Sí. En Rusia, caso excepcional, decretaron casi 10 días de casi nulidad de actividades. Sí, exacto. Casi 10 días, o sea... como los inicios de la cuarentena en la Argentina, pero con la diferencia que en la Argentina no había contagios. Acá está lleno de contagios. Sí, más de 1000 muertos por día tienen en Rusia. Rusia está descontrolado. En varios países, Letonia es otro país más que ha cerrado todo. Así que no, de ninguna manera esto está resuelto. Bueno, habría mucho más para decir, pero el programa tiene siempre sus límites de tiempo. Yo me quería referir a un segundo punto, y que tiene que ver con la guerra de civilizaciones, ¿no? Ya específicamente. Hago una pequeña acotación. Acá hay dos protagonistas en la guerra de civilizaciones. Una es la naturaleza a través de la providencia que le ha puesto estos límites al hombre moderno en su destrucción frenética del mundo en el cual vivimos. Y otro son los movimientos políticos por los cuales la modernidad intenta imponerse todavía de manera fanática y fastidiosa a los países que no quieren o no comparten totalmente sus puntos de vista. Me quiero referir a la muerte. La semana pasada murió el general Colin Powell. Para aquellos que no lo conocen, fue el primer comandante en jefe del ejército negro. Por ahí alguien va a decir, no hay que usar la palabra negro, pero sí, era negro de piel, ¿no? Y en todo caso es interesante porque fue el primero. Después vino Obama, que fue presidente, pero tenía un cargo muy importante, y tan importante que él fue el que dirigió la ocupación de Irak en la época de Bush. Y él fue también el que en las Naciones Unidas hizo la defensa de esta ocupación, argumentando que en Irak había armas de destrucción masiva, y que entre otras cosas esas armas de destrucción masiva ponían en peligro la colonia esencial que tiene Estados Unidos, o el mundo libre entre comillas, en el Medio Oriente, que es el Estado de Israel. Y bueno, la realidad es que no solo nunca se descubrieron esas armas de destrucción masiva, sino que, cosa curiosa, los que usaron armas de destrucción masiva fueron los norteamericanos que invadieron el país. Porque yo quiero recordar aquí que, estando en ese entonces al frente del ejército el general Powell, luego de haber terminado rápidamente con Saddam Hussein, que demostró Saddam Hussein era un líder laico y muy nacionalista,
y demostró su accionar, la escasez de medios que tiene un régimen laico, un régimen que no está fundado en valores sagrados y religiosos, como en cambio sucedió con el fundamentalismo islámico, que sigue luchando. Bueno, después de la caída de Saddam Hussein, hubo una reacción interesante en algunas ciudades de carácter sunita, en donde por primera vez empezó a actuar Al-Qaeda en la Mesopotamia, luego transformada en Estado Islámico, y específicamente en la ciudad de Faluya. Y ahí fue en donde, como la resistencia fue mucho más dura que la que había impuesto Saddam Hussein, la ciudad de Faluya fue bombardeada a la manera norteamericana. Sabemos que Estados Unidos no ahorra medios para eliminar a sus rivales, y en este caso se utilizaron bombas de uranio empobrecido. Bombas de uranio empobrecido que produjeron decenas de miles de civiles muertos, pero aparte sucedió como en Hiroshima, malformaciones genéticas en las personas que nacían en ese periodo, y que todavía ahora, bueno, hay secuelas de todo esto. Y esto hay que asociar también las cárceles secretas, las torturas, cárceles algunas no tan secretas, pero en donde se torturaba, como la prisión de Abu Ghraib, en donde incluso se hicieron investigaciones por las cuales se demostró cómo los norteamericanos torturaron a los presos e incluso abusaron sexualmente de algunos de ellos, y cárceles secretas desparramadas por distintos lugares del mundo, porque de esta manera Estados Unidos podía evadirse de aplicar la ley. La prisión de Guantánamo, en donde ha habido presos sin procesos, sin pruebas, durante decenas de años. Bueno, en fin, queremos repudiar la figura de este señor, y de paso decir, sí, murió de COVID, pero estaba vacunado. Enseguida los antivacunas levantaron una bandera, ven que los vacunados mueren, pero tenía cáncer también. Así que el COVID en todo caso agravó una situación que él ya tenía, y bueno, desde ya que no lamentamos para nada la muerte de este sujeto, y que sirve para ratificar como muchas veces los negros, que son pueblos que han sido oprimidos desde la época misma que llegaron a Norteamérica en su condición de esclavos, pero muchos de ellos cuando son liberados tienen como una reacción inversa de querer hacer padecer a los demás las penurias que ellos sufrieron. Y es así como este hombre, digamos así, internalizó totalmente las consignas de la Norteamérica blanca que había esclavizado a sus antepasados, para castigar a otros pueblos, ¿no? Así que, y de modo mucho más duro quizás que un blanco. Así que yo quería terminar con esto, ¿no? Y sí, tú querías decir algo. No, me hizo acordar también la famosa Condoleezza Rice. Ajá, ¿Te acuerdas? Oh, sí, sí. Condoleezza Rice. Sí, que son peores, peores. Que... Y el mismo Obama, porque Obama era una persona muy cínica, que hablaba mucho de paz. Primero hablaba él tenía como bandera el cierre de la cárcel de Guantánamo, cosa que no hizo, porque la cárcel de Guantánamo es una vergüenza, porque es una cárcel en donde están presos personas sin condena y sin proceso inclusive, y durante décadas, cosa que es totalmente contraria a las leyes norteamericanas. Hoy comentábamos en el foro que Estados Unidos y Rusia no quieren avanzar en reconocer al nuevo gobierno talibán, porque dice que no se respetan los derechos humanos. Y realmente es gracioso. Sí. Justamente usted menciona el tema de Guantánamo, es un agujero negro que todo el planeta sabe de su existencia y del horror,
También sabemos perfectamente, como usted mencionaba, los horrores de las cárceles en Irak manejados por los norteamericanos. Y se mandan el tupé de acusar a los talibanes de derechos humanos. Ellos son los primeros en torturar, matar, perseguir. O sea, no existe Estado más criminal que el Estado norteamericano y que el Estado ruso, por supuesto. O sea, el mundo libre, entre comillas, es un mundo criminal. Yo lo que espero, a partir de las últimas informaciones, es que Estados Unidos y Rusia terminen confrontando, porque hay en estos momentos muchos antagonismos que nosotros estamos recopilando. No lo vamos a tratar en este programa, pero tenemos mucha información de que hay conflictos severos en distintos lugares, en Ucrania. Uno de los jefes del Pentágono acaba de denunciar a Rusia por haber ocupado partes de Georgia. Inclusive hay determinadas zonas que están haciendo ejercicios de guerra muy avanzados. Y asociemos esto también el conflicto que se está dando actualmente en Taiwán, entre China y Taiwán. China está en estos momentos movilizando tropas en un grado muy superior a otras épocas. Así que, el mundo está en una situación de grave crisis, ¿no? Así que en cualquier momento vamos a tener noticias. Bueno, y ya finalizando, yo creo que tenemos que dar nosotros alguna buena noticia, ¿no? Y que es que estamos avanzando en la concreción de los videos del homenaje a Giulio Cévola por los 60 años de Cabalgar el Tigre. Y bueno, ya tenemos por lo menos 7 conferencistas, ¿no?, que van a hablar. A ver si tú puedes mencionar quiénes son para el público, así hacemos un pequeño aviso publicitario de este evento que vamos a hacer en corto plazo. Sí, a la brevedad veremos la primera conferencia, que de Eduardo Alcántara, ajá, después de don Ernesto Milá, y finalmente de Gonzalo Rodríguez García. Ajá. Los 3 españoles. Los 3 españoles. Marca también algo interesante, que España, exacto, ha sido un país que, y aparte, ha resistido muy bien a ébola dentro de todo. Exactamente, y aparte es una apertura que hacemos nosotros desde América, porque después de América, ¿quiénes van a hablar? A ver. De América, sí. Y bueno, tenemos usted, representa a Argentina, junto con el académico Matías Greenpool y ajá, Leandro Pinkler, que también ha sido importante en la difusión del pensamiento boliviano, principalmente Cabalgar el Tigre. Ajá. Y después tenemos otro caso latinoamericano, que es un muchacho Castro, que es de Puerto Rico. Qué bien. El cual es miembro de un grupo muy interesante que se llama el Nuevo Estado. Ah, mire qué bien. Mire qué bien. Bueno, está invitado y, así que seríamos 4 de América y 3 de Europa y 3 de España. 7 ponencias. Bueno, qué bien. Así que en cualquier momento vamos a lanzar ese evento. Y están todos invitados desde ya. Bueno, creo que hemos terminado el programa. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.